Qué bendición es estar en esta tarde en la casa del Señor, buscando más de su presencia. Es un privilegio y un gusto estar aquí, que nos dé la oportunidad nuestros pastores. Y vamos a poner este tiempo en manos del Señor. Vamos a pedir a Él que Él nos hable, que podamos ser sensibles a lo que Él quiere hablarnos en esta tarde. Y cierra tus ojos, vamos a orar. Dios y Padre Celestial, en esta tarde te damos gracias por tu presencia, Señor. Gracias porque tú estás en este lugar. Gracias porque en el nombre de Jesús pedimos que tu Espíritu Santo nos hable a nuestro corazón. Pedimos que podamos ser sensibles a tu voz y ser obedientes a lo que tú quieres que podamos poner en práctica en esta tarde, en nuestra vida y en nuestra familia. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Qué bendición estar juntos, qué bendición pertenecer a esta familia, qué bendición tener seguridad a pesar de las pruebas. A pesar de que estamos atravesando valles oscuros, pero qué bendición tener la certeza de un futuro en el Señor, la esperanza en sus promesas, qué gozo contar con su presencia. Sin Dios en nuestras vidas, esto no sería posible. Así es, y me imagino a un equipo en el cual uno de los miembros más importantes en el equipo, ¿saben quién es? Dios. ¿Quién? Dios, es el coach. Imagínate un equipo sin coach. ¿Cómo será un equipo sin coach? Desordenado, no tendrían una planeación, una organización, una estrategia, pero el coach por lo general siempre convoca y le dice: vengan para acá, vamos a hacer esta jugada, y él está en el centro del equipo. Y debido a eso, el coach primeramente nos conoce. ¿Sabes que el coach conoce nuestros talentos, nuestras habilidades, en qué somos buenos, en qué somos débiles? Él nos conoce. Pero también el coach conoce el juego, es un experto en el juego y además conoce a nuestro rival. Qué importante es que el coach sea parte de nuestro equipo. Y como dicen, el coach es Dios. Cuando permitimos que Dios sea parte de nuestro equipo, entonces vamos a alcanzar esas metas y vamos a tener puntos en el juego de la vida. Jeremías 20:11 dice: el Señor está a mi lado como poderoso gigante, por tanto no podrán derrotarme. Si el coach está con nosotros, el enemigo no podrá vencernos. Sea enfermedad, sea problema de finanzas, sea un distanciamiento con nuestro matrimonio, o quizás tenemos un hijo lejos del Señor que aún no le conoce. Pero dice 1 Samuel 17:45, tú vienes a mí con espada y lanza, pero yo vengo en el nombre del Señor Todopoderoso. Y es que no se trata de quién está enfrente o qué tan gigante es el problema al que nos estamos enfrentando, sino de quién está conmigo. Y si el coach está conmigo, yo voy a obtener la victoria. El Señor es nuestro coach. Y así, imagínate cómo estaba David contra ese gigante. Pero ¿sabes por qué pudo enfrentar a ese gigante? Primeramente porque el coach estaba con él, ¿sí? Y algo que me llama mucho la atención es que sus hermanos, que se supone eran parte de su equipo, era su familia, ¿estaban a favor de él? No. El rey decía: sí, órale, ve. Decían, ¿qué le decía el rey? Lo vio como alguien insignificante, un joven. No, ¿cómo vas a poder con este experimentado soldado que tiene experiencia, que tú eres solamente un joven? Pero lo que les dijo David fue: yo he experimentado, yo tengo al coach. Y les empezó a decir que cuando él estaba cuidando a las ovejas y venía un oso, decía que podía atacarlo y vencía. Y venía un león y quería llevarse a las ovejas y decía: como lo he experimentado y he estado antes conmigo, entonces sé que va a estar en el futuro. Así como cantábamos ahorita, yo sé que Él mueve montañas, yo sé que Él lo ha hecho antes, y como lo ha hecho antes, Él lo hará en el futuro. Y por eso Él pudo pararse firme y poder decir: voy en contra de ese gigante. Amén. Quizá tú eres el único de tu equipo que crees en Dios.
David lo era en ese momento, ninguno de sus hermanos, nadie lo estaba apoyando, pero él se paró confiado en las promesas de Dios. Si él ha sido conmigo fiel al cuidado de mis ovejas, también lo hará con este gigante. Si tú estás confiando en las promesas de Dios, en lo que has experimentado antes, todos verán la gloria de Dios, todos participarán de esa victoria. Quizás tú eres el único en tu equipo, pero gracias a tu testimonio y a tu fe, todos van a conocer quién es Dios. Dios es el estratega, dice Proverbios 20:18, que con dirección sabia se hace la guerra. No vamos a la guerra así nomás por mis puntos, sino que busco al Señor. En 2 Corintios 18:4 dice que Josafat dijo: primero consultemos qué dice el Señor. Primero consultemos qué dice el Señor. Si me estoy enfrentando a esta circunstancia, si mi equipo está con este problema, pero ¿qué dice el Señor? En esa ocasión el Señor les dijo: esperen, alaben y verán lo que yo voy a hacer. Y el Señor causó confusión entre los enemigos y entre ellos mismos, se atacó uno contra el otro y el pueblo salió victorioso. En otra ocasión les dijo el Señor: vayan y conquisten, luchen por sus familias, luchen. En otra ocasión Él les dijo: rodeen. ¿Cuál es la estrategia que el Señor te está dictando ante esta situación? Que escuches, que ames, que abraces, que animes, que vayas y conquistes, que perdones. ¿Cuál es la estrategia que Dios te está dando respecto a esta lucha que enfrentas? Y como este rey decía, un enorme ejército viene contra mí. ¿Sabes que tenemos enemigos que vienen contra nosotros? ¿Y qué es lo que hacemos cuando esos enemigos vienen contra nosotros? Muchas veces buscamos con nuestra estrategia, con nuestras habilidades, con nuestros talentos, pensamos vencer a esos enemigos, pero qué importante es ser sensible a la voz de Dios. Qué importante decir, suplicar al Señor que me guíe. Así como Josafat pudo suplicar a Dios y pudo decir: necesito, ¿qué es lo que voy a hacer? Venían los moabitas y venían los amonitas, venían 2 ejércitos en contra de él, eran mayores ellos que el pueblo, pero él pudo confiar, él pudo depender de Dios. Y muchas veces no sabemos qué hacer. ¿A quién le pasa a veces como a mí que tengo un problema y digo: no sé qué hacer? Yo creo que a todos, ¿verdad? Yo, híjole, y ahora tengo este problema, ¿qué voy a hacer? Y así como Josafat, en el versículo 12 dice: no sabemos qué hacer, pero en ti buscamos ayuda. Qué importante es poder buscar ayuda en el coach. Qué importante es que podamos buscar ayuda en Dios, porque Él nos va a dar esa estrategia que comentamos. Él conoce a nuestro rival, Él conoce a nuestro enemigo mejor que nosotros. Y si somos obedientes a lo que nos está diciendo, vamos a obtener la victoria. Dice: a ti volvemos nuestros ojos. Y una historia de la Biblia es en el libro de Nehemías. Nehemías era el copero del rey Artajerjes, y esta historia empezó cerca de 90 años atrás, cuando el pueblo de Judá fue derrotado por Babilonia, y ellos perdieron esta guerra debido a que ellos desobedecieron. El pueblo de Judá, Jerusalén, empezaron a desobedecer, empezaron a adorar. En lugar de consultar a Dios, en lugar de ser obedientes a lo que Dios les daba, ellos empezaron a creer en otros dioses y desobedecieron. Y debido a eso fueron conquistados y fueron trasladados a Babilonia. Y estuvieron en Babilonia 70 años. Imagínate, 70 años lejos de su patria, lejos del lugar en donde había nacido, y toda la ciudad fue totalmente destruida. El templo fue destruido, las murallas fueron totalmente destruidas y la ciudad estaba totalmente en ruinas. Y Dios despertó en el rey Ciro, despertó el deseo de poder enviar a los judíos nuevamente a su casa para construir
el templo, poder tener un lugar de adoración. Qué importante, qué interesante que antes de construir las murallas, construyeron el templo. Y lo que significa construir el templo es que pongamos al coach, pongamos a Dios en primer lugar. Qué importante, el pueblo de Judá llegaron y construyeron el altar. Construyeron el altar para alabar a Dios. Pero algo interesante es que pasaron después, en el año 515 antes de Cristo, terminaron el altar, terminaron el templo y alabaron a Dios. Pero de ahí hasta el año 445 antes de Cristo, 70 años después, es cuando aparece Nehemías, el copero del rey. Y dice la Biblia que Ananí, uno de sus hermanos, regresó de Jerusalén y le preguntó cómo se encuentra la ciudad. Y lo que le contestó, dice, Ananí le dice a Nehemías, la que sigue, en la siguiente dice, las cosas no andan bien, tienen grandes dificultades y viven en desgracia. ¿Te puedes imaginar cómo vivía el pueblo de Judá? ¿Cómo se encontraba Jerusalén? Algo interesante es que ya tenían el templo, ya tenían una relación con Dios, ya conocían de Dios. Pero ¿qué es lo que sucedía? No tenían las murallas de protección. Y muchas veces nos puede pasar algo similar en la vida. Posiblemente conocemos de Dios, nuestra familia conoce de Dios, o yo conozco de Dios, pero las cosas no andan bien. En mi equipo las cosas no funcionan. En mi equipo hay problemas. En mi equipo hay dificultades, tienen grandes dificultades y viven en desgracia. ¿Y sabes por qué vivían en esta situación? Porque las murallas no estaban construidas, porque todavía no habían edificado esas murallas de protección que Dios quería que tuvieran. Pero tuvo que llegar uno sensible a lo que Dios estaba observando. Nehemías en el capítulo 1 verso 4 dice, cuando oí esto ayuné y oré día y noche y le decía al Señor, te suplico hagas que el rey me dé su favor. Él sabía que estaba bajo autoridad y si quería ir a reconstruir las murallas tenía que pedir el permiso del rey. Él era copero y tenía que pedir, y dijo, Señor, dame gracia para que Él me pueda permitir ir. Pero Nehemías dice que cuando escuchó esto, ayunó y oró día y noche. Él fue sensible. Cuando Dios ve las ruinas, ese no es su propósito, eso no es lo que Dios quiere. Hubo uno que sintió lo que Dios siente cuando ve una ciudad en ruinas, lo que Dios siente cuando ve una vida en ruinas, cuando ve un equipo desintegrado, cuando ve un equipo que no está unido. Ese sentir que hay en Dios, hubo ese sentir en Nehemías. Y el día de hoy te invitamos, y es nuestro clamor, Señor, incomódanos, haznos sentir lo que tú sientes. A veces nos acostumbramos, ven este escenario con un montón de cajas revueltas y decimos, es la costumbre, esto es lo que así nos llevamos, así es como nos hablamos. A veces vamos en algún lugar, en el súper o algún lugar, y vemos cómo se hablan entre hermanos, o cómo se hablan los hijos con los papás o los papás con los hijos, y hasta te sientes feo, porque reconoces que no es la voluntad de Dios. Eso no es como Dios quiere que nos llevemos, ni nos hablemos, ni nos tratemos. Pero a veces estamos tan impuestos, como yo soy del norte, como yo soy de Veracruz, como yo soy y tal, y nos escudamos en muchas costumbres. Así era mi papá, así llevaba las cosas mi mamá, y nos acostumbramos. Pero no es el sentir de Dios. 70 años con los escombros ahí, 70 años oliendo, pasando para cruzar, tenían que cruzar, porque había un montón de 70 años no había uno que pudiera decir, oye, vamos a ordenar esto, vamos a organizarnos, vamos a poner orden, vamos a poner una protección. Cualquier enemigo viene y me grita lo que sea. 70 años, incomódanos, Señor, incomódanos, desacostúmbranos, muévenos, zarandéanos, dinos cuál es tu sentir, que yo pueda sentir lo que tú estás sintiendo al ver mi muralla derribada. Un México que estamos viviendo, decíamos en la anterior que Nehemías dijo, las cosas no andan bien, hay dificultades y viven en desgracia. ¿No se te figura un poco a México actual?
No se te figure, ¿qué vamos a hacer el pueblo de Dios? Ese no es el sentir del Señor, ese no es su voluntad, no es lo que Dios quiere para su pueblo. ¿Qué vas a hacer? Nehemías dice, ayuné, oré, reclamé, Señor, danos gracia, ayúdanos, obra a favor nuestro, volteamos a ti. ¿Cuál es la estrategia que quieres que sigamos? ¿Qué es lo que vamos a hacer ante esto? Incomódanos. Hubo uno que sintió lo que Dios siente. Hubo uno que se levantó en oración. Nehemías significa consolador. Qué importante es levantarnos como ese Nehemías, como esa persona que va a traer ese consuelo. Y cuando se presentó al rey, encontró favor delante del rey Artajerjes, le comentó su petición y encontró favor. Inclusive el rey le proporcionó todos los materiales y una carta para poder atravesar con soldados y poder llegar a Jerusalén. Y qué hermoso como Dios, cuando uno tiene un corazón sensible, cuando uno es obediente, Dios va a abrir puertas, Dios va a abrir caminos, así como Nehemías. Y él llegó a Jerusalén. Y dice la palabra de Dios que cuando él llegó, una de las primeras cosas que hizo fue a observar, fue a conocer el problema. Él ya había escuchado, él ya se había sensibilizado, tenía esa carga que Dios le había puesto, estaba triste, así como Dios estaba triste por esa situación de cómo se encontraba la ciudad. Él tenía ese peso y dice que fue y observó el lugar y salió de noche. Y dice la palabra de Dios que en la cabalgadura en la que iba, no podía atravesar ese lugar por cómo se encontraban las ruinas. Imagínate cómo estaba la ciudad totalmente destruida, en ruinas, que en el lazo en el que iba no podía atravesar y se tuvo que bajar. Wow, cómo se encontraba la situación. Y lo primero que hizo fue observó el estado de la ciudad. Qué importante es que tú y yo podamos también ser sensibles y conocer cómo se encuentra el estado de nuestro equipo. ¿Cómo se encuentra tu esposa? ¿Sabes cómo se encuentra tu esposa? Platicando hace poco con un amigo me decía, es que mi esposa, que ella me guió a Dios y gracias a ella yo conocí de Dios, me dice, me quiero divorciar de ti. ¡Wow! Alguien que conoce de Dios. Y así se encontraba la ciudad, conocían de Dios, pero había dificultades, había problemas. Pero qué importante es conocer el estado de nuestro equipo, cómo se encuentra tu familia, cómo se encuentra tu hijo, tu hija. Qué importante es tener esa relación para saber cuál es el estado emocional en el cual se encuentra nuestro equipo. Si mantenemos un canal de comunicación abierto, podemos anticipar ciertos problemas y pedirle al Señor sabiduría para saber qué estrategia nos recomienda utilizar. Intencionalmente tenemos que hacer un tiempo para estar con nuestro equipo y preguntar primeramente con Dios. Acuérdense, nuestro primer equipo es Dios y yo, pero también tenemos más equipos. Yo podría decir mi matrimonio, mi familia, a lo mejor mi trabajo. Hay muchos equipos a los que pertenecemos, pero intencionalmente tenemos que apartar un tiempo para que podamos platicar con qué luchas estamos enfrentando cada uno de los miembros del equipo. Si no nos comunicamos, ahí se atoró la línea de producción, aquí hubo un problema de logística, acá hubo, pero tenemos que comunicarnos. Quizás no estábamos enterados, pero algunos de nuestros hijos están teniendo problemas con respecto a su fe. Están siendo atacados porque ellos creen en el Señor Jesucristo como su Salvador y basan su vida en tomar decisiones respecto a Dios les está dictando. Pero hay algunos de nuestros hijos que están siendo atacados. ¿Le has preguntado alguna vez a tu hijo cómo está? ¿Cómo él lo enfrenta ese tipo de situaciones? A lo mejor están teniendo ataques respecto a que duden respecto a su sexualidad. Si nosotros hablamos con tiempo con ellos sobre lo que están enfrentando, podemos luchar específicamente la estrategia que Dios nos está dando para esa batalla. Y en este caso, Nehemías les contó de la misma manera que utilizó para animar
a iniciar el muro, les contó, miren cómo Dios ha sido fiel en darnos, para proveernos los materiales, en darnos cartas, cómo el rey me abrió la puerta para ausentarme, y de esa misma manera los animó hasta que todos dijeron, sí, construyamos la muralla. Y otra vez volvemos a lo mismo, quizá no todos los miembros de tu equipo están en el mismo sentir de agradar a Dios, pero cuando tú les cuentas, mira cómo Dios ha sido fiel en esto, lo mismo lo va a hacer otra vez, lo mismo, Él es fiel siempre, ayer, hoy y por los siglos. Amén. Y algo muy interesante, una vez que convocó a los líderes y les dio esta visión, entonces empezaron a construir por familia. Y qué importante es como familia podamos empezar a construir. Posiblemente hay ruinas en nuestro equipo, pero qué importante es que de manera conjunta podamos edificar. Posiblemente una ruina es mi relación con mi hija y empiezo a edificar esa relación que tengo con ella. O posiblemente una de las ruinas es mi relación con mi esposa y empezamos a quitar esta ruina y empezamos a edificar y empezamos a construir esa muralla. Y dice la palabra que cuando empezamos a construir, ¿sabes qué es lo que va a haber? Oposición. Cuando tú y yo empezamos y queremos arreglar, esto lo que significa las ruinas es que nuestra vida está destruida. Pero Dios quiere traer orden, quiere traer limpieza a mi vida. Y cuando empiezo a traer orden a mi vida, entonces el enemigo se empieza a burlar, empieza a ver esa oposición. Y dice la palabra que cuando Nehemías y el pueblo empezaron a construir por familias cada parte de la muralla, llegaron los enemigos y les empezaron a decir, ¿a poco vas a construir? ¿Vas a utilizar los materiales están todos destruidos? ¿Cómo vas a construir nuevamente la muralla? Inclusive le decían, si una zorra se sube a esa muralla, se va a caer. Es algo endeble, no vas a poder lograr eso. Pero lo que les dijo, cuando él se enteró de esto, en el capítulo 4, versículo 13 de Nehemías, dice, guardias armados con espada en los lugares más descubiertos. Él empezó a poner guardas en esos lugares más descubiertos, en esos lugares en donde tú sabes que son puntos vulnerables en tu equipo. Es donde empezó a poner guardas, es donde empezó a fortalecer más ese lugar. Y también algo importante es que ellos empezaron a edificar, y cuando edificaron, con una mano estaban edificando, pero con la otra mano estaban utilizando la espada. Ellos estaban listos para guerrear. La espada lo que significa es la palabra de Dios. Dice que nuestras armas son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Y esas armas son la palabra de Dios y la oración. Qué importante es que podamos utilizar estas armas que Dios nos ha dado para poder interceder, para poder luchar, hacer lo que Dios nos está pidiendo, pero también estar orando, intercediendo para ver el poder de Dios en esa circunstancia. Y qué interesante que ante la burla no pararon, perseveraron, porque a veces viene el enemigo con oposición y tú ya tiras todo a la goma. Pero Nehemías y el pueblo no pararon, a pesar de la burla, perseveraron con estas armas que el Señor nos dio, la palabra, la oración, y lucharon. Y les animó en el 4:14, les dijo, no le tengan miedo al enemigo. Recuerden al Señor, lo que ha hecho lo va a volver a hacer. Él es grande y glorioso. Luchen por sus hermanos, por sus hijos, por sus esposas y por sus casas. Les estaba animando con lo mismo. Recuerden quién es Dios. No vean al enemigo, recuerden quién es Dios. El Señor es Dios todopoderoso, y así como nos ha ayudado a conseguir materiales, nos ha librado de todas estas luchas, el Señor nos va a ayudar a terminar esta muralla. Los animó. Pues efectivamente terminaron la muralla en 52 días. Algo increíble, 4,5 kilómetros, 4.5 kilómetros de largo tenía la muralla por 6 metros de altura, 27 kilómetros cuadrados en 52 días. ¿Cómo pudieron hacer eso?
Incluso dice la palabra en el 6:16 que los enemigos y vecinos se dieron cuenta de que era la ayuda de Dios. Cuando tú obedezcas al Señor, tu testimonio va a hacer que muchos conozcan de Dios, esos que nunca creían, pero el Señor va a obrar a favor de ti y van a decir, esto es imposible. Si tú obedeces, cuando tú dispones tu corazón a obedecer la voz de Dios, Dios hace lo imposible. En 52 días una muralla de esta longitud, de esta altura, no hubiera sido posible, pero el Señor hace lo imposible. Y qué importante es construir murallas en familia, en equipo. Cuando uno tiene la muralla, entonces tenemos esa protección. Cuando el enemigo quiere venir, tengo esa protección que me ayuda, que me protege, porque he estado levantando esas murallas. Y es algo que Dios quiere que podamos hacer en familia. Es algo que Dios quiere que podamos ser ese equipo, primeramente que podamos poner a Dios en primer lugar, que Él sea el centro de nuestro equipo. Pero además de eso, me imagino a Dios que es nuestro copiloto. Dios te va a dar siempre el control, ¿sí? Tú estás manejando el coche y tú tomas la dirección, pero el copiloto te está diciendo a la derecha. Y a veces digo, no, yo no quiero ir a la derecha, Dios, espérate, estás equivocado, yo quiero ir a la izquierda, es que es para acá. ¿Estoy siendo obediente a la voz de Dios? No. Pero qué importante es cuando Dios me esté mostrando algo en mi equipo. Primeramente Dios nos muestra, muchas de las veces lo que Dios nos muestra es primeramente nuestro carácter. ¿Qué cosas Dios nos habla que nuestra vida esté en ruinas primeramente? ¿Qué cosas Dios me está hablando a mí que debo de cambiar? Porque Dios, imagínate lo que comentaba Mónica, construyeron la muralla en tan solo 52 días. ¿Te imaginas? Un poquito más de mes y medio. Una construcción de 4.5 kilómetros de largo y 6 metros de altura. Más de 27 kilómetros cuadrados de construcción en tan solo 52 días. La gente decía, es algo imposible, no van a poder. Y por eso se burlaban, no hombre, no van a poder. Pero ¿sabes qué? Cuando tú y yo somos sensibles y obedientes a la voz de Dios, lo que uno no lo puede hacer, Dios sí lo puede. Es Dios el que hace ese milagro, es Dios el que podemos ver el milagro de Dios, podemos ver el poder de Dios. ¿Por qué? Porque nos hemos levantado como un Nehemías, una persona que fue sensible a la voz de Dios y fue obediente. Y entonces vamos a ver lo que Dios tiene, ese milagro, eso que Dios quiere hacer en mi equipo, eso que Dios quiere hacer primeramente en mí y en mi equipo, lo vamos a poder ver. Le hemos preguntado al Señor muchas veces, Señor, ya estaba el altar, ya estaba el templo, ya teníamos al Señor la adoración, todo. ¿Por qué era necesario una muralla? Pregúntatelo tú, pregúntaselo al Señor. El Señor quiere hablarnos. ¿Por qué era necesario una muralla? ¿Ya estaba la relación con Dios? Quizás tú ya la tienes tu relación con Dios, pero el Señor nos lleva más allá. Y Él nos pide que no dejemos la ciudad en ruinas. Él no quiere que estemos siguiéndonos tratando así, no quiere que lleves esa vida. ¿Para qué sigues usando la tarjeta si el Señor te ha pedido ordenar tus finanzas? ¿Por qué no seguimos hablando así con faltas de respeto? ¿Qué queremos demostrar? Eso abre puertas, trae destrucción. Nos quita la muralla de encima y el Señor nos ha llamado a protegernos. Dice aquí, mantengan las puertas cerradas. Una vez terminada la muralla, Nehemías en el 7:3 les dijo, mantengan las puertas cerradas, hagan guardia. La lucha no termina cuando, según esto, terminaron las murallas. El Señor les estaba pidiendo, sigan velando. Esto es continuo. Tenemos que seguir manteniendo una comunicación cercana. Tenemos que seguir preocupándonos por el estado de nuestras ovejas. ¿Qué luchas están teniendo? ¿Cómo se sienten? Pero mantengan las puertas cerradas. Todo aquello que pudiera ser una puerta abierta, que pudiera permitir la entrada del enemigo, yo la cierro cuando yo me pongo a cuentas, cuando yo mantengo una cercanía con Dios primeramente y con cada uno de los miembros de mi equipo. Amén. Y el primer paso es
poner al coach como el miembro más importante de tu equipo. Y vamos si Dios ha hablado a tu vida, si tú sabes que necesitas al coach, si tú sabes que necesitas a Dios en tu vida, vamos a orar. Les voy a pedir a todos que puedan cerrar sus ojos y puedas primeramente reconocer, si tú reconoces que necesitas al coach, si tú reconoces que necesitas de Dios y ponerlo como el primer lugar, ponerlo como el centro de tu vida, levanta tu mano. Amén. Veo sus manos levantadas. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Pueden bajar su mano. Y repite esta oración. Lo que Dios ve es tu corazón. Lo que Dios ve es la intención de tu corazón. Dice que un corazón contrito y humillado Él no rechaza. Y cuando venimos delante de Él con un corazón sensible, diciendo te necesito, y dile con voz audible, dile: Dios y Padre Celestial, en esta tarde te abro la puerta de mi corazón. Dile: te hago el coach de mi vida. Dile: te necesito, Dios. Quiero que tú seas el más importante. Quiero ser sensible a tu voz. Quiero obedecerte, Señor. Sé que te necesito. Te hago parte de mi equipo. Y en el nombre de Cristo Jesús te doy gracias, porque tú tomaste mi lugar en la cruz del Calvario. Señor, gracias porque tú eres mi Rey y mi Salvador. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Sí, Señor, haz esos Nehemías sensibles a tu voz, Señor. Esos que sienten lo que tú sientes, que ven lo que tú ves, Señor, cuando ves la ciudad en ruinas, Señor. Esos que no solo se duelen, pero actúan dentro de tu voluntad, Señor. Esos que buscan la estrategia en ti, Señor. Esos que perseveran a pesar de la oposición, Señor. Esos que siguen luchando a pesar de que no van a disfrutar quizá ellos, pero están construyendo para sus generaciones. Están dejando ya un muro de protección, Señor, para sus futuras generaciones, Señor. Gracias, Señor, porque dice tu palabra, estábamos leyendo en el tiempo con Dios, Isaías dice: porque yo traigo alegría y gozo a mi pueblo. El que está en Jesucristo conocerá el júbilo y la verdadera satisfacción. Señor, esto es para hoy, Señor. Tú no quieres que vivamos en ruinas, Padre. Tú quieres, Señor, que disfrutemos de ese gozo y alegría, Señor, por el cual tú pagaste en la cruz para nosotros, Señor. Rompemos toda tristeza, Señor, toda lejanía, Señor. Clamamos por un corazón cercano, Señor, entre los miembros del equipo y principalmente contigo, Señor. Esto no es para el cielo, Señor. Tú quieres construir la ciudad hoy y que la disfrutemos hoy, Señor. Permítenos ser esos guardas de día y de noche que luchan con las armas que tú nos has dado, Señor, con tu palabra, Señor, con la oración, Señor, en vela de día y de noche, Señor. Ayúdanos a perseverar a pesar de la oposición, Señor. Y ayúdanos, Señor, a buscar cada día la estrategia en ti. Tú eres el mejor estratega, Padre. Amén. Y así con los ojos cerrados, posiblemente tú ya has puesto a Dios como tu coach. Tú ya conoces de Dios, pero posiblemente no has tenido esa sensibilidad que tuvo Nehemías. Posiblemente no hemos sido obedientes a lo que Dios nos ha llamado a que podamos construir y restablecer. Y si tú reconoces que no has sido obediente a lo que Dios te ha pedido, si tú sabes que hay áreas en tu equipo, áreas personales y áreas en tu equipo que Dios te está llamando a construir, a reconstruir, a cambiar, y que quieres ser obediente a Él, ponte de pie. Ponte de pie y vamos a pedirle a Él. Primeramente vamos a pedirle perdón. Y dile: Dios, perdóname. Dile: perdóname porque no he sido sensible a tu voz. Perdóname porque a pesar de haberte escuchado, no te he obedecido. Porque no he tenido esa carga, esa tristeza
lo que tú tienes, por la situación en la que me encuentro, por la situación en la que se encuentra mi equipo. Señor, perdóname, Señor, por ser insensible a lo que tú estás poniendo y habías puesto. Señor, pero en el nombre de Jesús, dile: en el nombre de Jesús, Señor, pon esa sensibilidad, pon ese mismo corazón, Señor, que tú tienes. Yo quiero sentir lo que tú sientes. Yo quiero tener esa sensibilidad, Señor. Esa misma sensibilidad que tú tienes, Señor, ponla en mi corazón, Señor, porque yo quiero reaccionar para bien. Dile: Señor, yo quiero ser obediente a lo que tú me estás poniendo. Y entrégaselo a Dios. Dile en qué el Señor te está poniendo que seas obediente. Posiblemente sea en restablecer esa relación con tu esposa, en esa manera en la que te llevas con tu esposa o con tu esposo, o en esa relación con tus hijos, o en ese tiempo que Dios te está pidiendo que pases más en familia, porque has puesto otras prioridades antes, el trabajo, otras cuestiones que has puesto prioridad. Dile: Señor, yo quiero ser obediente. Ayúdame en el nombre de Jesús, Señor, a obedecerte, Señor. Yo quiero ser ese Nehemías que tú has levantado en este equipo. Yo quiero ser ese Nehemías que quiero hacer esa diferencia en mi vida. Quiero hacer esa diferencia en mi equipo, Señor, porque ellos verán tu gloria, Señor. Señor, porque al ser obedientes, Señor, serán construidos, Señor, esa muralla. Veremos tu gloria en el nombre de Jesús, Señor. Eso que es imposible para el hombre, yo sé que es posible para ti, Dios. Gracias, Señor. Señor, te reconozco tu fidelidad. Señor, gracias porque tú mueves montañas, Señor. Gracias, Señor, porque lo que tú has hecho antes, tú lo seguirás haciendo, y veré tu poder y tu gloria en el nombre de Jesús. Amén.